Bueno, nuevamente les saludo en el poderoso nombre y admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque por su gracia y por su amor, y su misericordia y su poder, estamos aquí en el nombre del Señor Jesús, dando a conocer su palabra, como siempre, cada domingo por su misericordia, porque Él es el que da la vida, Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da todo para nosotros poder estar aquí, porque sin Él no somos nada. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor, porque para Él es la honra y para Él es la gloria. Entonces miramos aquí conforme al Señor Jesucristo nuevamente. Saludo a todos los que me pueden ver, a los que diariamente pueden ver estos videos y estas enseñanzas que el Señor ha dado a través de su palabra, para que nosotros estemos aquí diariamente llamando a muchas personas para que sigan al Señor de verdad, conforme al corazón y conforme a la escritura, conforme a la realidad que el Señor nos ha querido dar a cada uno, para que nosotros obedezcamos conforme al Señor, para que nosotros seamos guiados por la escritura, para que seamos guiados por la palabra, porque créame que si usted conoce la escritura y no la obedece, está en lo mismo y antes peor, porque la palabra misma dice que aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o sea, le es tomado como pecado. Entonces, mi amigo, a todos los invito en el nombre del Señor, las personas que se hayan apartado del camino del Señor Jesucristo, que vuelvan a los pies del Señor, y los que no lo han reconocido, que vengan también a los pies del Señor, porque a Él es el que nosotros debemos rendirle culto y rendirle la gloria, porque Él es el único que se la merece. No hay otro en este mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, en el día de hoy, conforme al Señor Jesucristo y conforme a la verdad, conforme al propósito de Dios que nos tiene aquí cada domingo, venimos a hablar hoy: ¿quién es el que perdona los pecados? ¿Quién perdona el pecado del hombre? Conforme a la palabra y conforme a la escritura, miramos que no es el hombre que perdona pecados, aunque el hombre haya venido a través de la tradición engañado. Y esto no lo hacemos aquí para venir a hablar de religiones. Esto lo hacemos aquí para que muchas personas conozcan la verdad, para que muchas personas no mueran engañadas como muchas personas lo han hecho, que han muerto engañadas creyendo que es una religión la que los hace salvos. Y así no es con el Señor, mi amigo. Así no es con el Señor. El Señor dice que Él se complace de los sacrificios, pero se complace más que el hombre le obedezca, más que nosotros le obedezcamos, más que nosotros miremos su camino con rectitud y con amor. Muchas personas tienen religión, muchas personas hablan de religión, pero la palabra dice que con sus hechos lo nieguen. Y aquí estamos en el nombre del Señor Jesucristo hablando conforme a la verdad. No es el hombre el que perdona pecados, aunque el hombre haya querido engañar al mismo hombre, haciéndolo creer, de pronto muchas veces que yendo a través de un hombre y diciéndole todas las culpas, que el hombre lo pueda absolver de eso. Pero créame que eso no sirve de nada conforme al Señor Jesucristo. Aunque muchos se enojen y muchos digan que nosotros hablamos aquí por hablar, pero si hablamos es conforme a la palabra, y ahorita miramos conforme a la palabra a ver qué nos dice la Escritura. Y miramos a un personaje como el apóstol Pedro, miramos a Pedro, a quien el Señor Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos, a los que la religión aclama, al que la religión tiene como líder principal,
Y miramos que Pedro jamás, nunca en la palabra nos muestra la Escritura, jamás en el nombre del Señor Jesucristo se los digo, nunca, nunca nos muestra que Pedro haya llamado a personas para venirlos a confesar. Nunca, Señor, por eso es que nosotros hablamos con autoridad, conforme al Señor Jesucristo, que Pedro nunca llamó a personas para que se vinieran a sentarse al lado de Él para venirle a confesar sus pecados a Él. ¿Por qué? Porque el único que tiene la autoridad aquí de perdonar pecados es Dios. Y eso lo dice la Escritura, eso lo dice la palabra, que confesar los pecados, ¿para qué? Para que nosotros podamos hallar gracia ante el Señor. Confesar los pecados ante Él, decir que nosotros somos pecadores, porque la palabra también muestra y dice un versículo, dice algunos versículos, que confesar los pecados los unos a los otros. Pero el decir que nosotros hemos sido pecadores y que hemos fallado y que estamos aquí, que hemos reconocido el pecado y por eso estamos aquí luchando cada día para ser mejor conforme al Señor. Hemos reconocido el pecado y le hemos dicho a muchos de ustedes que nosotros anduvimos en el camino, pero que el Señor nos libró y nos trajo al camino de Él. ¿Para qué? Para encontrar misericordia, para que el Señor nos dé el amor, para que el Señor nos brinde el camino, para que nosotros podamos hallar gracia ante el Señor y podamos reconciliarnos con el Señor verdaderamente. Porque ¿de qué me sirve decirle a una persona, ir y decirle todo lo que yo haya hecho? ¿Para qué? Para salir de ahí con 2 o 3 Padres Nuestros y volver a hacer lo mismo. Eso no sirve de nada, eso no conduce a nada. ¿De qué me sirve decir todas esas cosas allá y creerme en mi mente que por eso voy a ser salvo, mi amigo? Yo sé que muchas personas no creen en eso, pero hay muchas personas que sí lo creen y por eso lo estamos diciendo aquí, para que no vivan engañados conforme a la Escritura. Y no vemos nunca a Pedro confesando pecados, jamás en la Escritura, como lo dije. Usted puede buscar en toda la Escritura en el Nuevo Testamento de que Pedro nunca llamó a nadie para que fueran y le confesaran. Para que fueran y le confesaran sus pecados a Él. Entonces miramos la palabra en Lucas 5:17, que dice la Escritura que el Señor Jesucristo le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero miramos conforme a la Escritura a ver qué dice la Escritura conforme al Señor y qué dice la palabra. ¿Quién tiene la autoridad para perdonar pecados sino solamente el Señor Jesucristo? Y miremoslo aquí conforme al Señor, que dice Lucas 5:17, dice así: aconteció un día que en él estaba enseñando y estaban sentados todos los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Miremos conforme al Señor Jesucristo, que el único que dijo esto fue el Señor Jesucristo, pero los fariseos y los escribas que estaban ahí dijeron. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cabildar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? O sea que los fariseos y los escribas sabían claramente que el único que podía perdonar pecados era Dios. Pero lo único que los escribas y los fariseos no sabían es que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Entonces
miramos conforme a la Escritura que el único que tiene el poder para perdonar pecados es el Señor Jesucristo. No hay otro. Y si ustedes quieren pueden leer toda la Escritura en el Nuevo Testamento buscando a ver a dónde Pedro, que es el que tienen por líder en la tradición, en la religión, diciendo que fue el primer papa, diciendo que fue el que condujo a la iglesia. Ellos lo tienen por el primer papa, pero resulta que conforme a la Escritura, conforme a la palabra, Pedro nunca llamó a alguien para que se fuera a confesar ante él y que él lo absolviera de pecados. Miremos un texto que dice la palabra, y ese es el que muchas de esas personas lo toman diciendo que los pecados les son, que dice un texto así, que a quien se le retuvieren los pecados les serán retenidos y a los que se le remitieren les serán remitidos. O sea, a los que se le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que no, no. Entonces, se entiende ese texto de que aquí estamos hablando conforme al Señor para que muchas personas se aparten del pecado. A muchas personas le estamos llegando allá conforme al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Y por eso estamos hablando conforme a la verdad, para que el hombre se aparte del pecado y venga a servirle al Señor Jesucristo conforme a la palabra. A esas personas las que escuchan esto, a las que pueden entender la verdad conforme es el camino del Señor, porque muchas personas que andan en la religión tampoco creen en eso conforme y gracias al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es una mentira de que el hombre puede perdonar pecados y puede absolver de pecados a otra persona. Jamás Pedro enseñó eso y nunca el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que él podía perdonar pecados a pesar de que le dio las llaves del reino de los cielos. Pero ahorita miramos conforme a la palabra, a ver Pedro qué dijo que era necesario para que el hombre se apartara del pecado y pudiera reconocer al Señor. Ahorita miramos conforme al Señor Jesucristo y miramos en el nombre del Señor Jesús que Pedro jamás perdonó pecados, porque la autoridad que le dio el Señor Jesucristo fue las llaves del reino de los cielos. Y ahorita miramos para que usted pueda entrar, y yo un día lo enseñé y enseñé cuáles eran las llaves del reino de los cielos, el cual Pedro fue, que es lo que estamos haciendo hoy en día, que es que estamos llegando a muchas personas. ¿Para qué? Para que sus pecados no les sean retenidos y el hombre entonces pueda venir a apartarse del pecado. Pero si se arrepiente, si el hombre se arrepiente conforme al Señor, miramos que entonces el Señor Jesucristo le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, pero Pedro nunca se tomó esa autoridad para venir a llamar gente o reunir gente para decirle que los pecados de ellos les eran perdonados. ¿Por qué? Porque Pedro les mostró el camino y les entregó las llaves que el Señor le había dicho a Pedro que les diera a ellos para que ellos pudieran ser salvos. Pero el hombre ha querido más reconocer la palabra del hombre y ha venido a reconocer más al hombre que ni siquiera la misma Escritura, y por eso es que no conocen la palabra. Por eso es que muchas veces no conocen de Dios, porque no les interesa, y lo he dicho aquí, no les interesa conocer del Señor Jesucristo. Pero los invitamos en el nombre del Señor. No es atacando una religión, es diciendo la verdad conforme a la palabra, conforme al Señor Jesucristo, porque yo no tengo religiones, no sigo religiones en el nombre del Señor Jesús. Aquí hay un solo camino y es el Señor Jesucristo. Con todo el amor en el Señor se los digo y les digo a ustedes, sigan al Señor Jesucristo de verdad, no conforme a la religión, no conforme a la tradición, no conforme a muchas religiones, porque no solamente es la iglesia y la tradición, sino también hay muchas religiones que han venido a engañar al hombre, y el hombre está engañado no solamente en la religión católica, sino en muchas religiones, porque así es. La única que tiene la verdad y en el único propósito que el Señor quiere que nosotros vengamos y nos conduzcamos conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. No podemos hablar de otra verdad si de verdad creemos en el Señor, si no es por la Escritura. Entonces miramos que Pedro dice en Mateo 16, 19, miremos aquí en Mateo 16, 19, a ver qué nos dice conforme al Señor Jesucristo. Miremos a ver qué dice
a ver cuando el Señor Jesucristo le entregó las llaves y después miramos a ver Pedro en dónde soltó esas llaves. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos ser salvos. Aquí, en este camino, es para todos. Como siempre digo, la salvación es para todos. Aquí no juzgamos a nadie. De pronto si es ladrón, de pronto si es asesino, de pronto si el hombre hace muchas cosas conforme a lo que el Señor nos manda. Aquí a nadie juzgamos, a nadie estamos juzgando. ¿Por qué? Porque si ese hombre un día que anda en todo eso, aunque usted no lo crea conforme a su corazón, pero Dios ha dado un perdón para los pecadores y el Señor mismo dijo, yo no he venido a sanar los que están sanos, sino a los que están enfermos. A esas personas son las que el Señor, y a todos los que no han reconocido la palabra, es a los que el Señor llama, aunque usted no lo crea, pero estamos hablando conforme a la Escritura. Si el hombre se arrepiente, ahorita mucha gente, y lo digo con todo el corazón en el nombre del Señor Jesucristo, muchas personas no pueden creer de que una persona se aparte del mal y, por ejemplo, deje de quitarle la vida a otra persona y el hombre venga y se arrepienta y entonces ya ande conducido en otro camino, y no pueden creer que esa persona se ha arrepentido de corazón y prefieren verlo, seguirlo viendo en ese mismo camino y diciendo, oiga, mire, ese personaje anda haciendo, uy, qué miedo que hace esto, no le digamos nada o no nos juntemos con esa persona. Pero si esa persona viene y se aparta del pecado, viene esa persona y reconoce el pecado, decimos que el Señor no perdona a esa persona. Cuando el mismo Señor Jesucristo vino y dijo, ¿qué dice conforme al Señor? Por eso hablamos aquí conforme al Señor Jesucristo. Y es para todos. Esto es para todos. ¿Esto por qué? Porque todos hemos sido pecadores y por eso somos llamados todos para el arrepentimiento. Porque si el que no mata... El que no mata, viene el que puede mentir, y la palabra dice que el mentiroso no heredará el reino de los cielos. El que no roba, pero el que maldice, la palabra dice que el maldiciente no heredará el reino de los cielos. O sea que están entre los mismos, aunque no mate o no robe, siempre están entre los mismos pecados que no lo conduce a la salvación, para que usted lo tenga en cuenta conforme al Señor Jesucristo. Entonces miramos aquí que Mateo 16, 19, a ver qué nos dice en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así, leámoslo desde el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado y en los cielos, y todo lo que ates en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces miramos conforme a la palabra y conforme a la Escritura. Ese es el himno de pronto de la religión católica, de que Pedro es la roca, pero no le obedecen a Pedro. No le obedecen a Pedro, porque Pedro, aunque la palabra dice que lo que queda atado en el cielo será desatado en la tierra, y Pedro jamás en el nombre del Señor Jesucristo, le digo a usted, le dijo a los que les daba la palabra que vinieran a él para que fueran y confesaran sus pecados ante él y que él los pudiera perdonar. Jamás en el nombre del Señor. Y le digo a usted, y por eso lo digo de esa forma, para que aquella persona que diga que la Escritura muestra que Pedro se condujo bajo esas enseñanzas, que hoy en día la tradición viene y nos dice que puede encontrar perdón de pecados en el hombre, y que el hombre puede, que porque la palabra dice esto aquí, que lo que será atado en el cielo será desatado en la tierra. No, aquí vengo y les muestro conforme a la palabra, y ahorita les muestro dónde Pedro entregó las llaves, en la cual desató lo que había en el cielo para ser atado en la tierra, y desatado en el cielo, en la tierra, en el cielo. Entonces miramos qué nos dice a nosotros y qué enseñó Pedro conforme a la verdad. Entonces miremos a Hechos 2:38, donde dice la Escritura, conforme al Señor
Miremos a Hechos 2:38, a ver qué nos dice la Escritura, a ver qué dice Pedro, para ver si estoy diciendo mentiras o estoy diciendo lo que no es. ¿Qué dice Pedro en el aposento alto? Dice que fueron llamados 120 personas, subieron al aposento alto donde iban a recibir el Espíritu Santo, donde recibieron por primera vez el Espíritu Santo, y ahí le preguntaron, y miremos aquí conforme al Señor, a ver qué les dice Pedro a todos, porque muchos le preguntan a Pedro, ¿y ahorita qué haremos? ¿Qué vamos a hacer para seguir al Señor conforme el Señor nos lo ha dicho? A ver, Pedro si dijo, vengan a mí, confiésense ante mí y yo los haré libres de pecados. Pedro jamás dijo eso en el nombre del Señor Jesucristo, y lo digo con autoridad en el nombre del Señor Jesús, porque en el nombre del Señor Jesucristo aquí estamos. Entonces dice así, dice la palabra, dice, leamos desde este Jesús, desde el 32 en el nombre del Señor, este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es una pregunta importante para que usted la entienda en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué necesita usted para ser salvo? ¿Qué necesita usted? No conforme a la religión y no conforme a la tradición, no como muchas personas han muerto engañadas y de verdad le duele uno en el corazón conforme al Señor, y yo sé que muchos no van a entender esto, pero sé que muchos lo van a entender conforme al Señor, porque aquí no hablamos de religiones, le estamos diciendo a usted, usted necesita irse para alguna religión, sino reconocer lo que dice Pedro aquí, que esto es grande y maravilloso, es un tesoro muy grande que le entregó al hombre, pero el hombre ha vivido engañado. ¿Por qué? Porque la religión y el hombre ha venido a engañar, y por eso nosotros no estamos allá. Por eso muchas personas vienen y nos dicen, es que no hay necesidad de cambiar de religión. Jamás una religión va a ser salvo al hombre. Aquí, si no obedecemos lo que el Señor nos ha dicho conforme a la Escritura, ninguna religión, y el Señor un día no le va a venir a preguntar a usted, oiga, ¿usted perteneció a tal religión por allá? No, la palabra dice que por su fruto los conoceréis, y la palabra dice también, y apartará las cabras y las ovejas a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra. ¿Por qué? Porque no obedecieron todo lo que el Señor ha escrito en la Escritura para que nosotros nos podamos conducir conforme a ella. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, dice así Pedro, que esto es algo muy importante. ¿Qué dice Pedro aquí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo a ellos, vengan y se confiesan o confiesan todos los pecados ante mí, que yo los voy a perdonar. No, mi amigo, nunca lo dijo Pedro. En el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos hablando para que esos pecados que dice la palabra que le sean retenidos al hombre, para que se convierta al Señor y venga a ser perdonado por el Señor, para que usted ante el Señor haga un cambio, no es ante el hombre. Venga a reconocer al Señor en su corazón, porque por Él es que somos salvos. Él es el único que perdona los pecados. Él es el único que perdona las transgresiones del hombre.
Él es el único, Jesucristo es el único que da limpieza al hombre. Jesucristo es el único que quita el pecado del mundo. Pero Pedro viene y dice algo importante aquí. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice el Señor. Por eso aquí enfatiza él que para perdón de los pecados es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse en el nombre de Jesús, así como lo dice la Escritura. Es necesario que el hombre venga y se convierta al Señor. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, dice así el nombre del Señor, es para todos la promesa, para todos los que estamos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, es la promesa del Señor. Esa es la promesa que el Señor tiene para todos, que el hombre se arrepiente y se aparte del pecado y pueda venir a tomar el camino del bautismo conforme al Señor, no conforme al engaño del hombre. Entonces Mirama dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para los que vengan, para los que lleguen, para los que nazcan, para todos es la promesa, para todos es la promesa, mi amigo. No se deje quitar la bendición, reconozca al Señor como la palabra lo manda y no viva engañado creyendo que con 2 o 3 Padres Nuestros, mi amigo, nosotros vamos a ser salvos. Mi amigo, si usted no se arrepiente y busca al Señor, porque ese es el propósito del Señor Jesucristo, de que vengamos al camino de Él, de que reconozcamos su nombre cada día y nos apartemos del pecado. Ese es el camino que el Señor plantea y que reconozcamos y que creamos en Él siempre, pero no viviendo en el pecado, no viviendo allá sometido a los hombres, sino a la verdad conforme a la palabra. Dice, a los que están lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está llamando en este día. Dios sigue llamando personas. Dios te está llamando a ti en el nombre del Señor Jesucristo, para que vengas y reconozcas al Señor de verdad. Y por eso hablamos conforme a la Escritura y por eso hablamos conforme a la palabra, porque aquí nadie nos está diciendo que digamos, como a muchas de esas personas en los cuales están sujetos a unos líderes que nunca van a poder decir la verdad, porque si vienen y la dicen, ellos también van a ser expulsados, porque aquel que sigue la verdad y aquel que dice la verdad en este mundo siempre será juzgado. Así como lo hicieron con el Señor, así lo harán con nosotros. ¿Por qué? Porque todo el que dice la verdad, nadie y muchas personas no la van a aceptar, pero aquí estamos en el nombre del Señor Jesucristo y por eso le doy gracias al Señor nuevamente por darme la gracia de poder estar aquí y poder hablar de su palabra. Hasta aquí lo invito y lo sigo invitando en el nombre del Señor. Busque el Señor Jesucristo. Escudriñe la palabra, lea la palabra, porque aquí lo hablamos con versículos, lo hablamos con capítulos, para que usted vaya y lea la Escritura y pueda comprenderla conforme al Señor Jesucristo. Órele al Señor, pídale al Señor cada día que le abra el entendimiento y que pueda reconocer al Señor Jesucristo. Dios los bendiga en el día de hoy y que esta enseñanza sea de gran bendición para muchos. Compártala en el nombre del Señor Jesucristo. Compártala en el nombre del Señor Jesús para que pueda llegar a muchas personas, porque si hacemos eso también estamos haciendo o ayudándole a la obra del Señor para que muchas personas vengan a reconocer al Señor conforme a la verdad y no conforme a la mentira. Dios los bendiga en el día de hoy.